Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Bianca Estrada y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de En Defensa del Consumidor. En esta ocasión vamos a hablar sobre la entrada en vigor de la nueva Ley de Economía Circular, la cual, pues, aunque tiene muy buena pinta, pues parece ser que tiene prioridad por los intereses empresariales. ¿Ha escuchado usted sobre esta ley? ¿Sí? ¿No? Pues bueno, quédense porque les vamos a dar todos los detalles. Por el bien de la conservación de los ecosistemas y recursos naturales, debemos dejar atrás el mundo de desechables, al que nos llevó este sistema económico. Por eso, las organizaciones sociales han impulsado durante años la necesidad de cambiar en México al modelo de economía circular. Sin embargo, su voz poco o nada se tomó en cuenta en la versión final de la Ley General de Economía Circular recientemente aprobada, pues prevaleció la visión empresarial. ¿Qué dice esta ley y por qué la cuestionan expertos y organizaciones? Bueno, pues de esto vamos a hablar en esta emisión, así que acompáñenos. Un reciente estudio revela que los alimentos ultraprocesados se diseñaron para ser tan adictivos como el tabaco, al activar los circuitos cerebrales que dan recompensa. Esto sugiere que para enfrentar la epidemia de enfermedades prevenibles alimentada por los productos chatarra, deben adaptarse las mismas políticas que ayudaron a reducir los daños provocados por el tabaco. Entre ellas, restringir la comercialización dirigida a los niños. Así lo señala la nota publicada por Imer Noticias, la cual se titula «Los alimentos ultraprocesados están diseñados para el consumo compulsivo y la alteración del apetito». Sintetizando, esta nota afirma que durante décadas la regularización del tabaco ha sido uno de los mayores logros de la salud pública global. Una nueva investigación propone que esa misma experiencia debería de servir de guía para enfrentar otro problema creciente, que es el impacto de los alimentos ultraprocesados en la salud. Esta nota sostiene que los alimentos ultraprocesados no son simplemente productos convenientes o de bajo valor nutricional, sino sistemas de consumo cuidadosamente diseñados para estimular el placer, fomentar la ingesta compulsiva y generar dependencia de forma similar a los cigarrillos industriales. Desde la perspectiva de la ciencia de las adicciones, el estudio explica que tanto los cigarrillos como los alimentos ultraprocesados comparten estrategias clave de diseño industrial. Entre ellas destaca la optimización de dosis y la entrega rápida de recompensas, la ingesta hedónica del sabor, la disponibilidad constante en el entorno cotidiano y el health washing, que es decir, uno de los mensajes de salud más engañosos. Al igual que ocurrió con el tabaco, los autores proponen un cambio de enfoque, pasar de culpar al consumidor a exigir mayor responsabilidad de la industria. Indudablemente, México requiere con urgencia cambios en la forma de producir y consumir, por el bien de nuestra salud, el medio ambiente y también de la economía. En nuestro país se generan unas 125,000 toneladas de residuos sólidos diariamente, de las que se recicla solamente el 10%. Y hay más de 2,000 tiraderos a cielo abierto. La economía circular se ha planteado como una respuesta. Esta permitiría incorporar los residuos a un modelo de producción y consumo más saludable y sustentable para maximizar la energía y los materiales. A través de un conjunto de prácticas, ofrece múltiples beneficios para la salud y el ambiente. Por ejemplo, reduce las emisiones de gases de efecto invernadero y la contaminación, contribuyendo a la lucha contra el cambio climático.
También disminuye el consumo de recursos naturales y de energía a fin de conservar los ecosistemas. Además, estimula la innovación para diseñar los productos sostenibles y reutilizables, lo que pues aminora los costos de producción y la generación de residuos. Por estas ventajas, la iniciativa de la Ley General de Economía Circular en México había generado grandes expectativas. Sin embargo, la ley aprobada a las carreras y sin una discusión a fondo por los legisladores el pasado mes de diciembre, pues generó una fuente de debate. Para el gobierno y el empresariado es un avance hacia el manejo sustentable de los recursos naturales y el cuidado del medio ambiente a través de diversos mecanismos para incrementar la vida útil de los productos. En contraste, para expertos y las organizaciones sociales, la ley no solo deja mucho que desear, sino que además tiene vacíos e imprecisiones. Incluso consideran que es un retroceso socioambiental y pues la califican como una simulación que antepone intereses económicos a la protección del medio ambiente, la salud pública y los derechos de las comunidades. Sus cuestionamientos son numerosos, desde la inconformidad por el proceso de escucha y consulta con diversos actores, pues las voces más críticas quedaron al margen de la versión final aprobada por los legisladores en diciembre de 2025. Al final pasaron más los intereses industriales que las demandas ambientales y pues de la sociedad civil. ¿Quiénes estuvieron detrás de esta ley? ¿Cuáles son los principales cuestionamientos y qué proponían las organizaciones sociales? Con ayuda de nuestro invitado de este día responderemos estas interrogantes, pero antes vayamos a ver qué opinan allá afuera. No. No. No la conozco. Un poco. Bueno, yo que estudio contaduría, he oído un poco acerca de la ley de economía circular. Pues es como para evitar todo lo que hay en este mundo capitalista, pues que tiene ahora sí que materias finitas. Tenemos que hacer una ley de economía circular para que no desperdiciemos así porque sí, ¿no? Si no me equivoco. Pues creo que siempre lo han hecho, ¿no? Siempre le buscan el resquicio a las leyes para poder hacer o no hacer. Pero lo importante es que se crea una ley y en base a eso van orillando a que vayan. Me queda claro que las pueden reformar y van orillando poco a poco a las empresas a que se vayan alineando. A mí en lo personal me parece una locura que de pronto las leyes, las cosas que se deciden, estas leyes y esas cosas vengan sin, ¿cómo se podría decir? Sin sanciones, ¿no? Sin cosas así, pues. Sé que tiene un nombre, pero ahorita no me viene en la cabeza, ¿no? Pero pues si hay una ley al respecto, tiene que haber consecuencias, tiene que haber, y eso está canijo, ¿no? Y está canijo que no suceda porque los legisladores les surge irse de vacaciones. Bueno, creo que es un punto negativo. Si se va a hacer algo, tiene que hacerse bien. Entonces, si lo haces por hacerlo rápido, pues creo que no tiene sentido tener ese resultado si no va a cumplir los objetivos iniciales. Bueno, yo en mi opinión opino que está muy mal, que como sociedad nos afecta a todos y que pues debemos de hacer algo para evitar que esa ley que ya fue aprobada pues tenga ahora sí que una acción inmediata, sino que, no sé, tomemos cartas en el asunto como sociedad y pues cambiarla o modificarla, ¿no? Yo pienso que de las dos formas, ¿no? O sea, obligarlos a que contaminen menos, pero también a veces no tienen la infraestructura para volver a reciclar. Irlos obligando, irlos orillando, y creo que se deberían de crear más empresas, o esto da pauta para que otras personas creen empresas y reciclar esos productos. Pues de alguna manera ambas opciones ayudan a que al medio ambiente, ¿no? Lo que interesa es que para quien no cumpliera las leyes, pues sí debía de haber sanciones. Pues creo que tendría más impacto que sean de una forma que contamine menos. Bueno, hay muchas cosas que
son muy útiles, pero simplemente el proceso que llevan para generarse contaminan demasiado y es lo que está afectando actualmente más todo el medio ambiente. Yo opino que ambos son ideales, pero pues no sé si en la práctica el hacer productos reciclables eh, tenga un impacto ambiental. No sé, eso ya tendría que ser mejor evaluado con ambientalistas y con, ahora sí que toda la comunidad que, que pueda darle un mayor análisis a todo esto. Para que nos platique cómo fue el proceso de elaboración de la Ley General de Economía Circular, cómo quedó y qué fue lo que faltó, e incluso si no hubo avances, tenemos con nosotros en entrevista a Viridiana Lázaro, quien es parte de la campaña de Océanos sin Residuos Plásticos de Greenpeace. Y como ya se los adelantábamos, pues tenemos una invitada muy especial para hablar sobre este tema tan importante y nos acompaña Viridiana Lázaro, quien es campañista de Océanos sin Plástico de Greenpeace. Viridiana, bienvenida. Hola, muchas gracias, Bianca, por la invitación a tu programa. No, muchas gracias por estar aquí y pues ilustrarnos sobre este tema y pues démosle paso porque, a ver, Viridiana, primero y antes de todo, pues explícanos qué es la economía circular y pues cuáles son sus beneficios. Sí, desde Greenpeace tenemos una mirada de economía circular en la que tenemos un lema que es: el mejor residuo es el que no se genera. Y justamente esto es lo que busca la economía circular, que primero eliminar los residuos y la contaminación, pero desde el diseño de los elementos que se están produciendo. Segundo, poder recircular estos elementos una vez que ya estén en el mercado, pero en su máximo valor, ¿no? Esto significa que no se transforme antes, etcétera, ¿no? Que ahí entran la jerarquía de los residuos, ¿no? Que es reutilizar, remanufacturar y reciclar al último, ¿no? Y también significa que tenemos que regenerar los ecosistemas, ¿no? Para no estar solo extrayendo recursos para crear materias primas que luego, productos a partir de materias primas que luego van a la basura. Y justamente esto va en contra, ¿no? De la economía lineal que tenemos hasta ahora, ¿no? Que es obtener productos y materias primas de la naturaleza, producir, crear productos y desecharlos. Okay. Y Viridiana, pues ahora ya cuando se emite esta ley, que se acaba de emitir hace un par de meses, pues quisiera saber justamente cómo fue el proceso de elaboración de esta iniciativa de la Ley Económica Circular y también pues quiénes fueron los que se la impulsaron y también si hubo pues discusión previa a ella. La Ley General de Economía Circular fue una iniciativa principalmente promovida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Nosotras sabemos que esta iniciativa tomó tiempo de preparación, pero principalmente con la industria. Nosotras sabemos que pues estuvieron teniendo reuniones en diferentes ocasiones para platicar sobre el contenido de esta ley. En ese momento también la sociedad civil, incluyendo Greenpeace, buscamos a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, incluso algunos legisladores y legisladoras, para poder ser incluidas en esta conversación, porque es un tema que trabajamos desde hace mucho tiempo y nos interesa bastante. Sobre todo porque pues toca temas, ¿no? Que nos interesan, como por ejemplo la producción de plásticos, que nosotras estamos buscando la prohibición de plásticos de un solo uso, que bueno, lo podemos tocar más adelante, pero tenemos un amparo ganado, las organizaciones de la sociedad civil, para prohibir los plásticos de un solo uso, y pues es un tema que nos interesa bastante. Sin embargo, pues no fuimos incluidas en la conversación en ningún punto, ni siquiera al final, cuando ya se iba a aprobar, porque fue también un proceso de fast track, le llamamos, porque como ocurrió fue que presentaron esta iniciativa de ley principalmente en la Cámara de Diputados,
Nosotras las organizaciones fuimos a manifestarnos en ese momento pidiendo primero conocer la ley y poder hacer las modificaciones necesarias para que fuera realmente una ley fuerte, una ley vinculante. Y en ese momento no fuimos escuchadas tampoco, y al día siguiente ya estaba aprobada la ley en la Cámara de Senadores en menos de 24 horas, lo cual nos hace pensar muy mal, ¿no? De que ni siquiera se abrió el proceso a la ciudadanía, ni a las personas interesadas, ni a las comunidades que les interesa, porque justamente también recordemos que esta ley no viene sola, es un marco para esta política de economía circular que vienen promoviendo desde el Ejecutivo, ¿no? Y justamente estaban apresurando muchísimo esta iniciativa de ley porque también les iba a servir o les sirve como marco para estos polos de desarrollo del bienestar que están impulsando, como los parques de economía circular, que también fue un gran tema a final de año del año pasado. Por eso se consideraría que esta ley de alguna manera pues se aprobó bajo una simulación, digamos. Sí, nosotras consideramos que no hubo un diálogo con la sociedad civil, un diálogo abierto en el que se nos haya considerado también como expertas, ¿no? que somos en el tema, y que pudiéramos meter los puntos de vista que más nos preocupan. Por ejemplo, ya entrando en el contenido de la iniciativa, no la iniciativa porque ya entró en vigor, ya está publicada en el Diario Oficial de la Federación desde el 19 de enero, entonces ya es oficial. Ahora lo que sigue es esperar la reglamentación. Pero bueno, ahora lo que nosotras, pues en ese momento estábamos denunciando, básicamente, es que primero no se consultó a la sociedad civil, ni a las comunidades afectadas, ni a las personas que nos interesa. Segundo, es que, y lo más peligroso, es que esta iniciativa considera la termovalorización o incineración de residuos, que básicamente es quemar los residuos, ¿no? Y lo considera dentro de la jerarquía de los residuos, que es lo que te estaba comentando, y que eso contraviene totalmente con el concepto de economía circular, porque cuando tú quemas la basura, pues ya le estás quitando todo el valor, lo estás desapareciendo y ya no hay manera de que se integre al ciclo, ¿no? Entonces, eso también es algo que nos preocupó muchísimo y nos sigue preocupando en este momento. Viridiana, y ahora que ya nos vamos adentrando como un poquito más al contenido de esta ahora ley, pues es verdad que la propuesta viola un amparo previo otorgado por organizaciones sociales que pues exigía legislar para prohibir justamente estos plásticos de un solo uso. Sí, nosotras como organizaciones de la sociedad civil en 2023 promovimos un amparo. Esto fue, voy a dar un poco más de contexto, a raíz de que, pues, como sabes, en varios estados se estaba dando la prohibición de plásticos de un solo uso mediante la LGPGIR a nivel local. Entonces, las empresas productoras de plástico y que les interesa ese tema, como Propigmes, FEMSA, OXXO, pusieron un amparo en Oaxaca, que fue una ley que se aprobó para prohibir los plásticos de un solo uso en el estado. Estas empresas interponen un amparo para que no les sea efectivo, para que no les haga efecto a ellas, ¿no? La situación fue muy complicada porque al final les conceden este amparo, y esto pues genera un antecedente muy peligroso para todo el país, porque eso quiere decir que pues se ven vulneradas todas las otras leyes que ya estaban entradas en vigor en los otros estados para prohibición de plásticos de un solo uso. Entonces, a partir de eso, nosotras desde la sociedad civil, incluido el Poder del Consumidor, Acción Ecológica, Greenpeace y acompañadas de Fronteras Comunes, No es Basura y AESTOMAS, otras organizaciones, pues interponemos este amparo para que
se consideren los diversos acuerdos internacionales y por todos los químicos y tóxicos que contienen los plásticos de un solo uso y los daños a la salud y al medio ambiente, pues poder proteger a la ciudadanía y que los legisladores y legisladoras puedan legislar para la prohibición de plásticos de un solo uso. En 2024 nosotras ganamos este amparo y se nos concede, lo cual insta al Poder Legislativo a que pueda dar seguimiento a esta petición y que legisle para la prohibición de plásticos de un solo uso. Eso pasó antes de que se iniciara con el proceso de desde 2024, ¿no? Con esta Ley General de Economía Circular. Entonces, pues nosotros lo que buscamos es también que se haga efectiva esta sentencia y el Poder Ejecutivo, mediante la Semarnat y el Poder Legislativo, pues pierden esta oportunidad que representaba la Ley General de Economía Circular y las modificaciones a la LGPGIR para incluir nuestra demanda y que sigue pendiente y seguimos dando seguimiento. Esos procesos que se vuelven tan largos a veces. Sí, así es. Viridiana, y justamente digo, ya lo mencionabas un poco, ustedes expusieron 4 razones por las cuales esta ley pues no debió aprobarse tal y como se hizo. Y una, como ya lo habías dicho, pues era esta quema de residuos y pues que se optara por esta quema de residuos y no por la prevención. ¿Puedes comentarme un poquito más al respecto? Sí, justamente lo que nosotras vemos con esta iniciativa de ley es que en el fondo está promoviendo el mismo modelo de economía lineal que tenemos hasta ahora, porque no es muy flexible y en realidad no se obliga a las empresas a que, por ejemplo, se hagan responsables de los residuos. El tema de la incineración es un punto muy grave porque lo considera dentro de la jerarquía de residuos, lo cual desde nuestra perspectiva no debería ni mencionarse porque no hay cabida para eso en la economía circular. El segundo punto que mencionaba es el tema de la responsabilidad extendida del productor, que justamente viene en esta ley. Nosotras estábamos desde hace muchos años impulsando que se promoviera la responsabilidad extendida del productor porque en sí consideramos que esa responsabilidad debe recaer en las grandes empresas productoras de plásticos. Sin embargo, como viene planteado en esta ley, pues es de manera muy flexible y muy paulatina, que incluso les da opción de no cumplirla, ¿no? Dice que las empresas pueden considerar si lo pueden realizar, si tienen los medios económicos para hacerlos, o sea, como si todo el entorno está adecuado para que ellas lo puedan implementar, no como una obligación. Es solo si ustedes consideran que es económicamente viable y no les afecta, bueno, pueden recurrir a la responsabilidad extendida del productor. Y si no pueden, incluso hay otras maneras de que puedan hacer como una compensación, digamos, ¿no? Por ejemplo, plantar árboles, comprar bonos de carbono, que desde Greenpeace nosotros ya habíamos denunciado eso como falsas soluciones, ¿no? Totalmente. Porque la empresa dice, no voy a cumplir con la responsabilidad extendida del productor, pero voy a plantar estos árboles en cierto lugar o cualquier otra manera de evadirlo, ¿no? Lo cual nos parece bastante grave y de alguna manera, si lo mencionan, en el discurso suena muy bien y les sirve como material para discurso político, igual para las empresas, pero nosotros lo vemos como greenwashing, básicamente, ¿no? Totalmente, digo, termina siendo como una ley que solo se usa como en apariencia y atrás pues hay un cúmulo de irregularidades. Viridiana, también ¿por qué plantean que la ley debió establecerse que los productores promuevan el rediseño, la durabilidad, la reparación y la reutilización de los productos? Sí, como te mencionaba desde la definición de economía circular, la economía circular tiene que venir pensada desde el diseño.
de los productos, porque muchas veces los productos se diseñan por innovación, pero sin pensar en qué va a pasar después de su vida útil, ¿no? Y entonces, por ejemplo, los productos, si no están pensados para que todas las piezas de ese producto se puedan reutilizar, pues el reciclaje nos sirve, ¿no? Para que podamos tener un reciclaje efectivo y que de verdad estos materiales se puedan reinsertar en las cadenas productivas, pues deben estar totalmente pensados para que así sea, porque si tú le incluyes a tu producto algún material tóxico, por ejemplo, imprimes un papel que tiene tinta que es tóxica, pues no lo vas a poder reciclar, no se va a poder utilizar y solo vas a estar contaminando y generando daños a la salud y al medio ambiente. Es por eso que también el tema de la salud y los tóxicos es muy importante, y algo muy importante que resaltamos en las demandas que estuvimos haciendo respecto a esta Ley General de Economía Circular, es que en ningún momento se menciona a la Secretaría de Salud, en ningún momento se menciona daños a la salud o de prevención de daños a los ecosistemas, cuando hay muchas personas que están sufriendo los daños en los sitios y en los basureros a cielo abierto, en los rellenos sanitarios, incluso también, etcétera, ¿no? Por último, Viridiana, en este aspecto de sus demandas, pues ustedes también indican que esta ley no promueve la participación y la defensa de intereses de diversos sectores de la sociedad, sino que solamente vela por los intereses de los empresarios. ¿Es así? Sí, nosotros lo denunciamos muy fuerte porque justamente se vio desde cómo se creó esta ley, ¿no? Que solo se sentaron a la mesa con los grandes productores, con las empresas, y a la sociedad civil se nos dejó de lado, principalmente a la sociedad civil, que somos más crítica, ¿no? Porque hubo otras organizaciones, pero que están alineadas con las empresas. Entonces, podemos decir que se nos dejó de lado. Y además, incluso nosotras, por medio de nuestro juicio de amparo, recibíamos información y cartas en la que la misma industria literalmente le hacía llegar sus observaciones a la Semarnat, mencionándole que ciertos párrafos debían ser cambiados, que no les parecía que se implementara esto porque era muy fuerte, o comentarios de cierto tipo, ¿no? Cuando a nosotras no se nos dio ninguna reunión, aunque la estuvimos pidiendo por mucho tiempo. Y también un punto a resaltar es que sí incluyen, por ejemplo, el reconocimiento de recicladores de base, que es un gran pues avance en la lucha de las compañeras y compañeros de recicladores de base, que es una lucha social. Sin embargo, pues también necesitamos que eso se refleje, ¿no? No solo en una definición, porque solo incluyeron la definición, sino en acciones reales que permita tener una transición real, ¿no? Una transición a la economía circular sin dejar fuera a personas como recicladores de base. Entonces, con esto que nos mencionas, podemos dejar en claro que de alguna manera, pues sí, esta ley también dejó de lado al consumidor. Sí, yo diría que sí, básicamente porque no ofrece estas soluciones para que nosotros podamos tomar decisiones más adecuadas para la protección del medio ambiente, porque si lo ves ahora, estamos inundadas de plástico y tú vas al supermercado y hay muy pocas opciones que sean a precios adecuados y accesibles para que nosotras podamos evitar todos los plásticos de un solo uso. Entonces, al no obligar a las empresas a ofrecernos estos productos libres de plástico, pues también de alguna manera pues está dejando de lado al consumidor y a la consumidora, ¿no? Incluso a mí me toca ver, por ejemplo, aunque trato de no usar plástico y opto por rellenar nada más mis productos, pues hasta el mismo envase donde me dan el relleno es totalmente plástico.
Sí, y eso es muy grave porque justamente eso impacta directamente en la salud de las consumidoras, ¿no? Justo hay estudios que dicen que estamos consumiendo microplásticos pues en la comida, ¿no? Hay muchos químicos que vienen y que se transmiten de estos envases plásticos a nuestros alimentos. Y las empresas justo deberían considerar eso y dar opciones a granel, refill, que es justo lo que nosotras proponemos, ¿no? Que sea este verdadero cambio de paradigma y que podamos optar por refill, por granel y otras opciones libres de plástico. Finalmente, Viridiana, ya cerrando esta entrevista, pues me gustaría saber cómo podemos nosotros sumarnos como consumidores, pues justamente para pues exigir una ley más adecuada. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Sí, es muy importante que nosotras como ciudadanía estemos informadas para que discursos políticos que suenan muy bien no nos detengan y como que de alguna manera no creamos todo lo que escuchamos, ¿no? Sino que tengamos esa espinita de buscar más allá, de revisar los datos y velar también por nuestra salud, ¿no? Y enterarnos de qué es lo que estamos consumiendo, qué implicaciones a la salud tiene y qué son los tóxicos que estamos consumiendo a partir, por ejemplo, de los plásticos. Pero además de eso también es pensar en colectivo, ¿no? Eso es lo que podemos hacer de manera individual, o sea, también consumir mejor, optar por estas opciones que son más sustentables, más saludables, pero también poder conversar esto con las personas a nuestro alrededor, que sea una discusión que llevamos a nuestra mesa, con nuestra familia, con nuestros amigos, y que pueda ser un tema popular. Y que de esa manera pues podamos participar en estos procesos, porque ahora que ya viene, que ya se aprobó esta Ley General de Economía Circular, pues viene el reglamento y luego esto se tiene que armonizar con las legislaciones de los estados. Entonces, invitar a las personas a que se involucren en estas conversaciones y que de alguna manera podamos ponerle pues mayor énfasis en evitar la incineración, o sea, que haya una moratoria en la incineración, dar mayor responsabilidad y verdaderos candados para que estas empresas se hagan realmente responsables de sus residuos y pues compartir esta información con quien creamos que le puede interesar. Pues yo creo que después de esta conversación nos queda claro que esta ley circular de economía pues queda mucho a deber. Digo, por la portada se ve muy bonita, pero pues atrás hay mucho todavía que trabajar. Así es, seguimos. Pues Viridiana, muchísimas gracias por habernos acompañado y sobre todo compartirnos pues todo este esfuerzo que ustedes están haciendo también desde Greenpeace. Muchas gracias. Muchas gracias, nos vemos. Y ustedes no se despeguen de En Defensa. Pues ahí lo tienen ustedes, una muy interesante entrevista sobre esta entrada en vigor de la nueva ley de economía circular que, pues, aunque tiene muy buena pinta, pues de verdad parece que atrás deja muchos vacíos, muchas inconsistencias y pues relaciones a modo con empresarios para que se pasen por el arco del triunfo, pues esta gran ley que al menos pintaba para ser muy buena ley. Ojalá y no quede en eso, ojalá y se escuche a organizaciones, a la sociedad civil, para que se trabaje en ella y que pues los empresarios no la pasen por alto. Y pues bueno, con esto hemos llegado a la parte final de este programa de En Defensa del Consumidor. No me queda más que agradecerles por habernos acompañado una vez más en yo sé que es su programa preferido, así que los invito a acompañarnos cada martes después de Café y Noticias. Y pues los invito a que se queden un poquito más porque todavía tenemos una recomendación más para ustedes. Nuestra compañera Paulina Soto nos habla sobre una grasa buena, porque usted sabía que había grasas también buenas, ¿no? Y pues una de ellas pues es el omega 3,
que usted puede encontrar en la linaza, un superalimento que además de ayudarnos con la digestión, también tiene otras propiedades que de verdad los invito a que la consuman a través de ensaladas, de un licuadito, de una agüita, así que no se despeguen, los dejamos con la radiografía de esta semana. Muchísimas gracias por acompañarme, yo soy Bianca Estrada, nos vemos, hasta la próxima. ¿Tienes digestión lenta, inflamación o piel que no luce bien? La solución puede estar en las semillas de linaza. Pero, ¿qué son y por qué son tan únicas? Son la fuente vegetal número 1 de omega 3, la grasa buena que tu cuerpo y corazón necesitan. Y lo mejor es que molidas tu cuerpo las absorbe al 100%. Con una cucharada de 2 gramos al día le das a tu cuerpo un combo ganador. Fibra para una digestión de lujo y omega 3 para desinflamar desde adentro. Además, ayuda equilibrando el azúcar en sangre, bajando el colesterol malo. Da saciedad, por lo que pueden ser buenas aliadas para el peso saludable. Y aparte, su consumo suaviza la piel y el cabello. Para comerlas, espárcelas en todo: yogur, licuados, avena, ensaladas y hasta en el guacamole. Pero aparte, toma mucha agua. Visita la página del Poder del Consumidor para conocer algunas recetas y no te pierdas en Defensa del Consumidor, en Estudio B y en Sin embargo al aire.